Bienvenidos a la lectura del libro Mente, Carácter y Personalidad, escrito por Elena G. de White. Hoy con el capítulo 16 titulado Influencias prenatales. La importancia de las influencias prenatales. Muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es algo de poca importancia, pero el cielo no las considera así. El mensaje enviado por un ángel de Dios y reiterado con mucha solemnidad merece que le prestemos la mayor atención. El Ministerio de Curación, página 288 de 1905. Un espíritu satisfecho afecta a la descendencia. Toda mujer a punto de ser madre, cualquiera que sea su ambiente, debe fomentar constantemente un espíritu feliz, alegre y contento, sabiendo que por todos los esfuerzos que haga en tal sentido, se verá resarcida 10 veces en la naturaleza física y moral de su hijo. Esto no es todo. Ella puede acostumbrarse por hábito a pensar animosamente y así alentar una condición mental feliz como alegre reflejo de su propio espíritu de dicha sobre su familia y sobre aquellos con quienes trate. Su propia salud física quedará muy mejorada. Las fuentes de la vida recibirán fuerza. La sangre no circulará perezosamente, como sucederán si ella se diera al abatimiento y a la lobreguez. Su salud mental y moral será fortalecida por su buen ánimo. The Review Herald, 25 de julio de 1899. El Hogar Adventista, páginas 233 y 234, escrito de 1894. Los sentimientos de la madre moldean la inclinación del niño que no ha nacido. Los pensamientos y los sentimientos de la madre tendrán una poderosa influencia sobre el legado que ella da a su hijo. Si permite que su mente se espacíe en sus propios sentimientos, si cede al egoísmo y si es malhumorada y exigente, la inclinación de su hijo testificará de este temperamento. Así, muchos han recibido como un legado tendencias al mal casi invencibles. The Signs of the Times, 13 de septiembre de 1910. La temperancia, página 151 y 152. Si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible y altruista, puede transmitir a sus hijos estos mismos preciosos rasgos de carácter. El Ministerio de Curación, página 288 y 289, escrito de 1905. La influencia prenatal de la paz. La que espera ser madre debe conservar el amor de Dios en su alma. Su ánimo ha de estar en paz. Necesita descansar en el amor de Jesús y practicar sus palabras. Debe recordar que las madres colaboran con Dios. El Hogar Adventista, página 234, escrito de 1894. El padre debe conocer las leyes físicas. Hay que velar con cariño por las fuerzas de la madre.
en vez de permitir que las malgaste en tareas agotadoras. Hay que reducir sus preocupaciones y cargas. Muchas veces el esposo y padre desconoce las leyes físicas que el bienestar de su familia exige que conozca. Absorto en la lucha por la vida o empeñado en obtener una fortuna y acosado por afanes y apuros, permite que caigan sobre la esposa y madre cargas que agotan sus fuerzas en el periodo más crítico de su vida y le causa debilidad y enfermedad. Ministerio de Curación, página 289, escrito de 1905. Se priva a los niños de la adaptabilidad mental. Si la madre se ve privada del cuidado y de las comodidades que merece, si se le permite que agote sus fuerzas con el recargo de trabajo o con las congojas y tristezas, sus hijos se verán a su vez privados de la fuerza vital, de la adaptabilidad mental y del espíritu siempre alegre que debieron heredar. Mucho mejor será alegrar animosamente la vida de la madre, evitarle la penuria, el trabajo agotador y los afanes deprimentes a fin de conseguir que los hijos hereden una buena constitución que les permita pelear las batallas de la vida con sus propias fuerzas. El Ministerio de Curación, página 290 y 291, escrito de 1905. No deben descuidarse las necesidades de la madre. Las necesidades físicas de la madre no deben descuidarse en manera alguna. 2 vidas dependen de ella. Es preciso que sus deseos sean cariñosamente atendidos y sus necesidades satisfechas con generosidad. Pero en este periodo, más que nunca, debe evitar en su alimentación y en cualquier otro asunto todo lo que pudiera menoscabar la fuerza física o intelectual. Por mandato de Dios mismo, la madre está bajo la más solemne obligación de ejercer dominio propio. El Ministerio de Curación, página 289, escrito de 1905. La responsabilidad de la esposa. Las mujeres de principios y que están bien instruidas no se apartarán de la sencillez de su alimentación en este momento del embarazo. Considerarán que otra vida depende de ellas y serán cuidadosas en todos sus hábitos, especialmente en la alimentación. Testimonios for the Church, tomo 2, página 382, escrito de 1870. Los hijos inocentes sufrirán. Nacen niños enfermos por causa de la satisfacción del apetito de sus padres. El sistema no requiere la variedad de alimentos sobre los que se detiene la mente. Las mujeres cristianas han de rechazar el gran error de que lo que está en la mente debe estar en el estómago. No debe permitirse que la imaginación controle los deseos del sistema. Aquellos que permiten que el gusto los gobierne sufrirán el castigo por transgredir las leyes de su existencia. Y el problema no terminará ahí. Sus hijos inocentes también sufrirán. Testimonios for the Church, tomo 2, página 283, escrito de 1870. Consejeros no sabios animarán a la madre a satisfacer
todo deseo e impulso como si fuera esencial para el bienestar de sus hijos. Semejante consejo es falso y perjudicial. Por orden de Dios mismo, la madre está bajo la más solemne obligación de ejercer autocontrol. ¿A qué voz prestaremos atención? ¿La voz de la sabiduría divina o la voz de la superstición humana? The Signs of the Times, 26 de febrero de 1902. La madre embarazada ha de formar hábitos de abnegación. La madre que es una maestra adecuada para sus hijos debe, antes de que nazcan, formar hábitos de abnegación y dominio propio, porque les transmite sus propias cualidades, sus rasgos de carácter, fuertes o débiles. El enemigo de las almas entiende estas cosas mejor que muchos de los padres. Él acosará a la madre con sus tentaciones, sabiendo que si ella no lo resiste, él puede, a través de ella, afectar al niño. La única esperanza de la madre está en Dios. Puede acudir a Él en busca de gracia y fortaleza. Ella no buscará ayuda en vano. Él le permitirá transmitir a su descendencia cualidades que la ayudarán a obtener éxito en la vida y ganar la vida eterna. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 257. La base de un carácter correcto. La base de un carácter correcto en el hombre futuro quedará afirmada por hábitos de estricta temperancia de parte de la madre antes de que nazca el niño. Esta lección no debe considerarse con indiferencia. El Hogar Adventista, página 233, escrito de 1894. La raza gime bajo el peso de las miserias acumuladas. La raza gime bajo el peso de las miserias acumuladas por causa de los pecados de las generaciones anteriores. Sin embargo, casi sin dedicarle un pensamiento o preocupación, los hombres y las mujeres de la generación presente complacen la intemperancia por medio del exceso en el comer y de la ebriedad, con la cual dejan como un legado para la siguiente generación enfermedad, intelectos debilitados y una moralidad contaminada. Testimonios for the Church, tomo 4, página 31, escrito de 1876. Los deseos pecaminosos se transmiten a los hijos. Ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. Los que beben alcohol y los que usan tabaco pueden transmitir a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre inflamada y sus nervios imitables, y se los transmiten en efecto. Los licenciosos legan a menudo sus deseos pecaminosos y aún enfermedades repugnantes como herencia a su prole. Como los hijos tienen menos poder que sus padres para resistir la tentación, hay en cada generación tendencia a rebajarse más y más. Historias de los patriarcas y profetas, página 604, escrito de 1890. Como regla, cada hombre intemperante que cría hijos transmite sus inclinaciones y tendencias malas a su descendencia. The Review and Herald, 21 de noviembre de 1882. La temperancia, página 151.
La vida prenatal de Sansón regulada por Dios. Las palabras dirigidas a la esposa de Manoah contienen una verdad que las madres de hoy harán bien en estudiar. Al hablar a esta madre, el Señor habló a todas las madres ansiosas y afligidas de aquel tiempo y a todas las madres de las generaciones sucesivas. Sí, cada madre puede comprender su deber. Puede saber que el carácter de sus hijos dependerá más de sus hábitos anteriores a su nacimiento y de sus esfuerzos personales después del nacimiento que de las ventajas o desventajas externas. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 257, escrito de 1902. Dios tenía asignada una importante obra para el hijo prometido de Manoah y para asegurarle las cualidades necesarias para realizar esa obra, los hábitos de la madre como del niño tenían que ser cuidadosamente regulados. El niño sería influenciado para bien o para mal por los hábitos de su madre. Ella misma debía gobernarse por principios y practicar la temperancia y la abnegación si quería procurar el bienestar de su niño. La temperancia, página 80, escrito de 1890. El padre y la madre están involucrados. Los padres, así como las madres, están involucrados en esta responsabilidad y ellos también deberían procurar fervientemente la gracia divina para que su influencia sea tal que Dios pueda aprobar. La pregunta de cada padre y cada madre debería ser: ¿qué haremos con el niño que nacerá? Muchos han considerado livianamente el efecto de las influencias prenatales, pero la instrucción enviada desde el cielo a aquellos padres hebreos y repetida 2 veces de la manera más explícita y solemne muestra cómo el Creador considera este asunto. The Signs of the Times, 26 de febrero de 1902. Los padres dan su propio sello a los hijos. Los padres, por su complacencia, han fortalecido sus pasiones animales. Y al fortalecerse estas, las facultades morales e intelectuales se debilitaron. Lo espiritual ha sido vencido por lo carnal. Los niños nacen con las propensiones animales mayormente desarrolladas. Han recibido el sello del propio carácter de sus padres. La fuerza cerebral se ha debilitado y la memoria llega a ser deficiente. Los pecados de los padres recaerán sobre los hijos porque los padres les han dado el sello de sus propias propensiones lujuriosas. Testimonios for the Church, tomo 2, página 391, escrito de 1870. Satanás procura degradar las mentes. Se me ha mostrado que Satanás procura degradar las mentes de los que se unen en matrimonio a fin de poder poner el sello de su propia imagen odiosa sobre sus niños. Él puede moldear la descendencia de ellos mucho más fácilmente de lo que pudo hacerlo con sus padres, porque puede controlar la mente de los padres para que por medio de ellos pueda grabar su propio carácter sobre sus niños. De este modo nacen muchos niños con pasiones animales mayormente crecientes, mientras que sus facultades morales se han desarrollado débilmente. Testimonios for the Church, tomo 2,
página 480, escrito de 1870. La razón debiera controlar el número de hijos. Los que aumentan el número de su familia cuando, si consultaran su razón, sabrían que los hijos heredarán debilidad física y mental, son transgresores de los últimos 6 preceptos de la ley de Dios. Hacen su parte en aumentar la degeneración de la humanidad y en hundir más abajo la sociedad, con lo cual perjudican a su prójimo. Si Dios considera de esta manera los derechos del prójimo, ¿no se preocupa de una relación más estrecha y más sagrada? Si un gorrión cae sin que él lo advierta, ¿no se preocupará de los niños nacidos en el mundo? Enfermos física y mentalmente y que sufren en mayor o menor grado durante toda su vida. ¿No pedirá cuenta a sus padres, a los que ha dado la facultad de la razón, por desentenderse de ella y por convertirse en esclavos de la pasión, cuando, como resultado de ello, las generaciones posteriores tendrán que llevar la marca de sus deficiencias físicas, mentales y morales? Mensajes selectos, tomo 2, página 488, escrito de 1865. Transmiten energía disminuida. Hombres y mujeres que han enfermado en su relación matrimonial han pensado con frecuencia egoístamente tan solo en su propia felicidad. No han considerado seriamente la cuestión desde el punto de vista de los principios nobles y elevados y no han razonado que lo único que podían esperar de su descendencia era una energía corporal y mental disminuida que no elevaría la sociedad, sino que la hundiría aún más. Mensajes selectos, tomo 2, página 487, escrito de 1865. La enfermedad pasa de una generación a otra. Hombres enfermos con frecuencia han ganado los afectos de mujeres que aparentemente estaban sanas y porque se amaban mutuamente se sentían con toda libertad de casarse. Si esto afectara únicamente a los que participan en el matrimonio, el pecado no sería tan grande. Pero obligan a sus hijos a sufrir a causa de las enfermedades que les transmiten. Así es como la enfermedad se ha perpetuado en una generación tras otra. Han dado a la sociedad una raza debilitada y han hecho su parte para deteriorar a la humanidad al hacer que la enfermedad fuera hereditaria. Con todo lo cual el sufrimiento humano se ha acrecentado. Mensajes selectos, tomo 2, página 487, escrito de 1865. La diferencia de edades es un factor. Otra causa de la deficiencia de la generación actual en lo que concierne a la fortaleza física y al poder moral la constituyen los casamientos entre hombres y mujeres cuyas edades varían ampliamente. Los hijos de estas uniones, cuando las edades difieren ampliamente, con frecuencia han tenido mentes desequilibradas. También su fuerza física ha sido deficiente. En semejantes familias se han manifestado rasgos de carácter alterados, peculiares y hasta penosos. Los hijos suelen morir prematuramente
y los que llegan a la madurez en muchos casos son deficientes en su fuerza física, en su poder mental y en su dignidad moral. Así es como se ha arrojado al mundo una clase de seres que han sido una carga para la sociedad. Sus padres eran responsables en gran medida por el carácter desarrollado de sus hijos, el que se transmite de generación en generación. Mensajes selectos, tomo 2, página 487 y 488, escrito de 1865. Dios tendrá por responsable el descuido prenatal. Las mujeres no siempre han seguido los dictados de la razón y en cambio han obrado por impulso. No han sentido en elevado grado las responsabilidades que descansaban sobre ellas y según las cuales debían elegir compañeros para la vida que no estamparan sobre sus hijos un grado de baja moralidad y una pasión por gratificar los apetitos pervertidos a expensas de la salud y hasta de la vida. Dios las tendrá por responsables en gran medida por la salud física y el carácter moral que de este modo han transmitido a las generaciones futuras. Muchas personas que han pertenecido a esta clase se han casado y han transmitido a sus hijos las tareas de su propia debilidad física y de su moral depravada. La complacencia de las pasiones animales y de la tosca sensualidad han constituido características notables de su descendencia que se ha ido rebajando de una generación a otra, aumentando las miserias humanas a un grado terrible y apresurando la depreciación de la raza. Mensajes selectos, tomo 2, página 486, escrito de 1865. Corrijo. Escrito de 1865. Los padres preparan al niño para la vida. Los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres. Las condiciones físicas de ellos, sus disposiciones y apetitos, sus aptitudes intelectuales y morales se reproducen en mayor o menor grado en sus hijos. El Ministerio de Curación, página 287, escrito de 1905. Moldean la sociedad del futuro. Cuanto más nobles sean los propósitos que animen a los padres, cuanto más elevadas sus dotes intelectuales y morales, cuanto más desarrolladas sus facultades físicas, mejor será el equipo que para la vida den a sus hijos, cultivando en sí mismos las mejores prendas. Los padres influyen en la formación de la sociedad del mañana y en el ennoblecimiento de las futuras generaciones. Los padres y las madres deben comprender su responsabilidad. El mundo está lleno de trampas para los jóvenes. Muchísimos son atraídos por una vida de placeres egoístas y sensuales. No pueden discernir los peligros ocultos o el fin temible de la senda que a ellos les parece camino de felicidad. Al ceder a los apetitos y pasiones malgastan sus energías y millones quedan perdidos para este mundo y para el venidero. Los padres deberían recordar siempre que sus hijos tienen que arrostrar estas tentaciones. Tienen que preparar al niño antes de su nacimiento para disponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Esta responsabilidad recae principalmente sobre la madre que con su sangre vital nutre al niño y forma su armazón física,
le comunica también influencias intelectuales y espirituales que tienden a formar la inteligencia y el carácter. El Ministerio de Curación, página 287, escrito de 1905. Los padres han dado su propio sello de carácter a sus hijos. Los padres han dado su propio sello de carácter a sus hijos y si algunos rasgos están indebidamente desarrollados en un niño y otro revela una fase diferente del carácter que es desagradable, ¿quiénes deberían ser tan tolerantes, pacientes y bondadosos como los padres? ¿Quiénes deberían ser tan fervientes como para cultivar en sus hijos las preciosas gracias del carácter reveladas en Cristo Jesús? Las madres no aprecian ni la mitad sus privilegios y posibilidades. No parecen comprender que pueden ser misioneras en el más alto sentido, colaboradoras con Dios en ayudar a sus hijos a construir un carácter simétrico. Esta es la gran tarea que Dios les ha dado. La madre es el agente de Dios para cristianizar a su familia. The Review and Herald, 15 de septiembre de 1891. La responsabilidad de los padres por la influencia prenatal. El primer gran objetivo que debe alcanzarse en la educación de los hijos es una constitución vigorosa que los preparará en gran medida para la educación mental y moral. La salud física y moral están íntimamente unidas. Qué enorme responsabilidad descansa sobre los padres cuando consideramos que la conducta que sigue antes del nacimiento de sus hijos tiene mucho que ver con el desarrollo de su carácter después del nacimiento. Mensajes selectos, tomo 2, página 490, escrito de 1865. ¿Qué hacer con ella? Los padres pueden haber transmitido tendencias a sus hijos, las cuales harán más difícil el trabajo de educación e instruir a estos niños a ser estrictamente temperantes y a desarrollar hábitos puros y virtuosos. Si el apetito por alimentos malsanos y por estimulantes y narcóticos les ha sido transmitido como un legado por sus padres, ¡qué responsabilidad terriblemente solemne recae sobre los padres para contrarrestar las malas tendencias que le dieron a sus hijos! ¡Cuán ferviente y diligentemente necesitan trabajar los padres para cumplir su deber con fe y esperanza en favor de su desafortunada descendencia! Testimonios for the Church, tomo 3, página 567 y 568, escrito de 1875. Un día de ajuste de cuentas para los padres. Cuando los padres y los niños se encuentren en el día final para rendir cuentas, ¿qué escena se verá? Miles de niños que han sido esclavos de los apetitos y de vicios degradantes, cuyas vidas han sido fracasos morales, estarán frente a frente con sus padres que los hicieron lo que son. ¿Quiénes sino los padres han de afrontar esta terrible responsabilidad? ¿Fue el Señor quien corrompió a estos jóvenes? ¡Oh, no! ¿Quién entonces ha hecho esta terrible obra? ¿No fueron transmitidos los pecados de los padres a los hijos por apetitos y pasiones pervertidas? ¿Y no se completó la obra por los que descuidaron su educación de acuerdo con el modelo que Dios ha dado?
Tan ciertamente como que ellos existen, todos estos padres tendrán que pasar el examen de Dios. Fundamentals of Christian Education, página 140 y 141, escrito de 1890. Se necesita sabiduría más que humana. Los padres deberían recordar siempre que sus hijos tienen que arrostrar tentaciones. Deben preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. El Ministerio de Curación, página 287, escrito de 1905. Dichosos los padres cuyas vidas reflejan la divina. Dichosos los padres cuya vida es un reflejo fiel de la vida divina, de modo que las promesas y los mandamientos de Dios despierten en los hijos gratitud y reverencia. Dichosos los padres cuya ternura, justicia y longanimidad interpreten fielmente para el niño el amor, la justicia y la paciencia de Dios. Dichosos los padres que al enseñar a sus hijos a amarlos, a confiar en ellos y a obedecerlos, les enseñan a amar a su Padre Celestial, a confiar en Él y a obedecerlo. Los padres que hacen a sus hijos semejante dádiva los enriquecen con un tesoro más precioso que los tesoros de todas las edades, un tesoro tan duradero como la eternidad. El Ministerio de Curación, página 291, escrito de 1905. De esta manera hemos llegado al final de la lectura de nuestro capítulo 16 del libro Mente, Carácter y Personalidad. Por su gentil compañía, muchas gracias. Recuerden que les acompañó la voz de Janet Gómez, una humilde servidora. Hasta la próxima.